Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. A partir del 1 de enero del 2022, todas las personas que hagan uso del aeropuerto para salir de viaje tendrán que pagar aún más en el impuesto de salida, variando así desde $15 a $63 dependiendo del destino. Así fue publicado el día 29 de octubre del 2021. Este ajuste de tarifas se hace por un periodo de cada 3 años. También puede hacer modificaciones en los precios durante el nuevo periodo, tomando en cuenta ya en la práctica el desarrollo de las mismas. Una recomendación para todos los que tienen planificado un viaje para el próximo año es tomar nota de estos ajustes para que no los agarre por sorpresa. Asombrado y disgustado con la forma en que el gobierno está manejando el tema del combustible, el señor Giovanni De Caster del Sindicato de Transporte hizo un llamado a otros sindicatos para fijar posición con referente a la subida del combustible diésel, ya que afecta la actividad de todos y no se puede continuar así. De Caster advirtió a MEO que está bien que den exoneración. En su opinión, no toman en cuenta la opinión de los choferes de autobús que saben mejor qué medidas se pueden tomar y cuáles no. También hizo énfasis que MEO tiene un juego poniendo en espera algunas cosas y De Caster se pregunta ¿por qué no ponen en espera el aumento del combustible? Finalmente pidió el apoyo de otros sindicatos para activar reuniones y fijar posición ante este nuevo aumento. Ya el país ha comenzado a caminar con la idea de que el COVID-19 ha llegado para quedarse, por lo que se está viendo en los controles la comprensión y colaboración creciente reflejada principalmente en la presentación de los códigos QR en actividades y negocios, en los cuales tanto dueños como empleados o visitantes han comprendido que son requerimientos que se están pidiendo a todos por igual. El fin de semana pasado, 12 negocios cumplían a cabalidad con las medidas necesarias y 9 recibieron advertencias. Aunque el comportamiento era el correcto en cuanto a las otras indicaciones, les continuarán pidiendo el código QR hasta que todos cumplan con esto en su totalidad. Han habido casos en los que lamentablemente cantantes, bartenders y hasta personal de cocina tuvieron que ser retirados del lugar del evento por no tener sus códigos QR como el resto de las personas. Explica el señor Cornelis que es importante que el cumplimiento de las medidas establecidas no tengan distinción alguna para nadie, ya que el COVID-19, sus riesgos y o consecuencias es un tema que nos abarca por igual a todos. Y ahora nuestras noticias internacionales. Un enorme monumento para homenajear a una leyenda del fútbol. La imagen de Diego Maradona y el balón sobre su cabeza quedó eternizada desde el sábado en Santa Clara del Mar, al sur de Buenos Aires, en un tributo al fallecido exfutbolista en el día en que hubiera cumplido 61 años. El evento conmocionó a esta pequeña localidad costera de apenas 8.000 habitantes, que alberga ahora el mayor monumento levantado en Argentina en honor al capitán de la selección campeona en el Mundial de México 1986. Todo este pueblo que estuvo aquí reunido para ver cómo descubrían este monumento es una manifestación más del profundo amor eterno, por otra parte, que la gente le ha conferido a quien se lo ha ganado. El monolito de hormigón de 13 metros de alto es obra del artista plástico Sebastián Martino y lleva por nombre Amada Mía en alusión al romance entre el astro del fútbol y la pelota. Nunca en la vida hice algo tan monstruoso y con un equipo tan increíble de gente. Y ver que iba tomando forma acorde a lo que yo quería que sea, a lo que yo soñé y yo boceté, cuando lo vi terminado, nada, fue eso, fue un sueño hecho realidad. Fue muy emocionante. La inauguración contó con la proyección de imágenes con distintos momentos de la vida de Maradona, que falleció el 25 de noviembre de 2020 en Buenos Aires debido a una crisis cardiorrespiratoria días después de haber sido operado de un hematoma en la cabeza. También el sábado, los partidos de la Liga Argentina se detuvieron al minuto 10 como tributo al ídolo deportivo.